Bien, otro de los factores de influencia social es la disonancia cognitiva. ¿Qué se entiende por disonancia cognitiva? Una discordancia o un desacuerdo, ¿sí?, entre dos formas de pensar. Una discordancia entre lo que yo pienso, entre mi forma de pensar y lo que me devuelve la realidad. ¿Sí? Vamos avanzando de a poco. Eh, Todos nosotros nos manejamos con una representación de la realidad. Es decir, nosotros actuamos y nos relacionamos en función de una idea que nos hemos construido acerca de la realidad, que muchas veces no es la realidad en sí, sino que es una interpretación de lo que nosotros hacemos de lo real, de lo que nos circunda, de lo que nos rodea. ¿Sí? Fíjense, el tema de la pandemia es un reflejo de esto. Eh, Hay algo que es real y que es la propagación de un virus. ¿Sí? Ahora bien, hay personas que lo toman a esto como una cuestión gravísima, como una cuestión catastrófica, como una cuestión casi de holocausto. Hay personas que tienen otro posicionamiento frente a esto, que de alguna manera tal vez lo racionalizan de otra forma, capaz que incluso hasta lo pueden llegar a minimizar. Hay personas que toman esto como una vacación, hay personas que toman esto como un perjuicio desde lo económico, hay personas que toman esto como un perjuicio desde el cambio en las rutinas, es decir, cada uno se enfoca en la realidad de una manera muy personal. Y ustedes van a ver diferentes posicionamientos con respecto a un determinado hecho real. ¿Sí? Bueno, ese posicionamiento, esa acción frente a lo real, frente a la realidad, esos distintos comportamientos que nosotros tenemos frente a un solo acontecimiento o frente a un mismo acontecimiento, es el fruto de nuestras representaciones, es decir, de nuestras ideas, de nuestras interpretaciones que hemos construido de la realidad. Y bueno, esas representaciones a nosotros nos ayudan a adaptarnos. Uno se va haciendo una idea acerca de determinadas cosas, determinadas personas, determinadas situaciones, y eso nos permite a nosotros adaptarnos a esa situación o anticiparnos y adaptarnos más rápidamente a determinadas situaciones. Nuestro cerebro está programado de esta manera. Nuestro cerebro está programado de tal manera de que hagamos economía de energía. ¿Sí? Pensar desgasta mucho. Pensar cansa. Pensar genera un desgaste. Y el cerebro quiere evitar ese desgaste, de alguna manera. Entonces quiere automatizar algunos procesos. Y para automatizar algunos procesos, ¿qué es lo que hace? Genera representaciones. Esas representaciones son ideas preestablecidas que yo tengo o que yo me hago y que me sirven a mí para implementarlas en distintas situaciones sin tener que pensarlas nuevamente, sin tener que analizarlas nuevamente. Por ejemplo, yo puedo tener determinadas representaciones en relación a X personas, ¿sí? Y en función de esas representaciones adaptarme a esas personas o adaptar mi comportamiento a una vinculación con ese tipo de personas, ¿sí? A ver, por ejemplo, hay determinadas representaciones que están construidas o que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida gracias a nuestras experiencias, buenas o malas, y hay información que hemos recibido de otros lugares, de otros ámbitos. A ver, vamos con algo, no sé, bastante común o bastante escuchado. Eh, Se dice o se suele decir, o unos de alguna manera recibe información de que Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires o algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires son lugares peligrosos. Mucha información en relación a situaciones de inseguridad, robo, asalto, muerte, ¿sí?
Entonces, toda esa información va a generar en uno una representación de ese espacio, ¿sí? Más aún si a uno le pasó algo, si de repente uno tuvo una mala experiencia, alguna experiencia de algún delito, o de haber sufrido algún delito, esa experiencia va a generar o va a ir a construir esa representación. Representación de decir, bueno, Buenos Aires igual a peligro, ¿sí? O determinados sectores de Buenos Aires igual a peligro. Lo mismo que decir acá, no sé, determinado barrio de la ciudad igual a peligro. No sé, no quiero nombrar ninguno, pero bueno, ustedes piensen. Y esa representación de asociar el peligro con alguna persona o con alguna o con alguna situación, algún lugar, a mí me predispone de una determinada manera para actuar. Entonces, si de repente yo tengo que ir a un determinado barrio de la ciudad que yo tengo la representación de que es peligroso, voy a asumir algunas precauciones al momento de ir, ¿no es cierto? Voy a tratar de ir de día, voy a tratar de, no sé, ir acompañado, qué sé yo, algunas medidas de precaución. Esas representaciones sociales que nosotros hemos construido son pensamientos que, bueno, responden a mi enfoque, a mi modo de ver la realidad. Pero muchas veces esas representaciones pueden estar equivocadas. Y es ahí donde se produce la disonancia cognitiva. Yo puedo manejarme con ciertas estructuras de pensamiento, con ciertas ideas, y algunas veces la realidad me marca otra cosa. A veces la realidad me devuelve otra experiencia que a mí me ayuda, más que me ayuda, que a mí me pone en el desafío de tener que replantearme esas ideas. ¿Sí? A ver, hay veces en donde uno tiene muy afianzadas o muy cristalizadas o muy consolidadas algunas ideas con respecto a determinadas personas, ¿sí? Y en alguna situación, fíjense que de repente personas de esas características nos dan alguna ayuda, ¿sí? Y eso genera en uno un cambio o una disonancia en esa representación que nosotros teníamos. Vamos con otro ejemplo, tal vez un poco más gráfico, ¿sí? Hay muchas personas que tienen ciertas ideas con respecto a la homosexualidad o con respecto a los homosexuales en sí. Ideas discriminatorias, por ejemplo, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Unas ideas de segregación, de discriminación. La disonancia se presenta, por ejemplo, en esas personas cuando de repente se enteran de que algún familiar, por qué no decir algún hijo, es homosexual o confiesa ser gay. Entonces ahí se produce una disonancia. ¿Por qué? Porque bueno, hay una forma de pensar y la realidad me devuelve otra situación, otro enfoque, y frente a ese enfoque debo tener algún tipo, o se produce algún impacto, se produce algún desequilibrio. Entonces ese desequilibrio es necesario tratar de minimizarlo y restablecer el equilibrio. Hay dos actitudes para restablecer el equilibrio. O puedo cambiar mi pensamiento, ¿sí? Cambiar mi pensamiento y asumir un pensamiento más adecuado a la realidad, o bien puedo permanecer en mi pensamiento y justificarlo permanentemente, buscar argumentos para justificarlo y mentirme o engañarme de que estoy en lo cierto, ¿sí? Esas dos actitudes pueden surgir. Yo creo que tal vez la más madura es la que invita al cambio de pensamiento, ¿no es cierto? La disonancia cognitiva también genera cambios en las actitudes. Muchas veces podemos llegar a tener actitudes de discriminación hacia personas o hacia grupos sociales, y después, bueno, por X motivo la vida nos pone en una situación desfavorable y recibir de esas personas alguna ayuda seguramente va a generar un impacto en nosotros que nos haga modificar nuestra forma de pensar, ¿no es cierto? Tal vez decían, wow, pero qué sé yo, no sé, el boliviano aquel, por decir algo, por citar alguna situación que es común escuchar, tal cosa y tal otra. Y de repente capaz que esa persona es la que a mí
me da una mano en una situación de necesidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con el tema de la disonancia cognitiva. Bueno, es el resultado de una tensión interior que se da como resultado de una discordancia entre lo que nosotros creemos, pensamos y sentimos frente a un hecho o hechos nuevos. Esta disonancia exige un cambio de conducta para poder restablecer el equilibrio perdido como consecuencia de esta discordancia. Mientras más elevada es la disonancia, mayor es la motivación para reducirla. Formas de influencia social. La conformidad social, ¿sí?, que está determinada, bueno, la conformidad social es esa tendencia a adherir a determinadas pautas, cediendo a la presión del grupo, cediendo a la presión del organismo, la institución, el grupo, la sociedad donde nos encontremos. Entonces, existe una tendencia en el ser humano que de alguna manera nos predispone a esa conformidad o adherir a determinadas pautas porque el resto las lleva adelante o las hace, ¿no es cierto? Entonces hay determinadas condiciones o características que de alguna manera nos hacen más conformistas. Bien, hay características del lado del individuo, ¿sí? Se dice generalmente que las personas que tienen menor formación, para decirlo de alguna manera, o que tienen menores conocimientos, o que han tenido menores oportunidades de formarse, o de conocer, o de saber, o de leer, son más vulnerables a conformarse a lo que dice la mayoría, ¿sí? El grupo, las características del grupo y de la situación. Hay grupos que son más persuasivos, si se quiere, o que son más influyentes, y se dice, por ejemplo, de que los grupos pequeños, es decir, grupos de hasta 4 personas, pueden llegar a ser más influyentes que grandes grupos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un grupo pequeño, si en un grupo de 5 personas 4 piensan igual y una sola piensa distinto, esa persona se va a sentir extraña en el grupo. Y para seguir perteneciendo va a tratar de modificar su pensamiento o adherir al pensamiento de la mayoría, si es que no quiere quedar excluido, ¿sí? La situación. También hay determinadas situaciones sociales en donde de repente uno quiere dar una impresión favorable de sí mismo, tal vez, o dar una impresión que nos permita seguir vinculados a un determinado grupo, y en función de eso actuamos de una determinada manera. Fíjense, bueno, traigo ahora, se me ocurre en este momento, traer a colación el ejemplo de el caso de los rugbyers, que fue noticia a principio de año. En ese caso pueden ver un montón de conceptos de lo que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Pero lo traigo a esta situación o a este concepto de conformidad social. Dentro de ese grupo de jóvenes había roles distribuidos seguramente, y había personas o había individuos que eran más influyentes que otros, y seguramente existirían algunas condiciones para pertenecer a ese grupo, y seguramente existiría de parte de todos algún sentimiento de pertenencia. Y para mantener esa pertenencia era necesario establecer algunas conductas o conducirse de una determinada manera o comportarse de una determinada manera. Fíjense que a través de los vídeos se puede ver el nivel de participación que tuvieron los protagonistas o los integrantes de ese grupo, ¿sí? Y algunos tenían un nivel mucho más activo, mucho más participativo, y otros más de observación o más de complicidad, tal vez decirlo de alguna manera. Entonces, la situación en sí, la situación conflictiva que se generó dio lugar a la adhesión a determinadas pautas que se han ido intensificando en función del momento. Eso nos suele pasar a nosotros cuando en determinadas situaciones nosotros queremos sentirnos incluidos en un determinado grupo, y en función de eso y en función del contexto adaptamos nuestra forma de ser a esa situación, por más que no nos guste o por más que nos incomode tal vez.